Vamos a leer en Jeremías el capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 13. Nos enseña así la palabra de Dios, diciéndonos: por tanto, entraré aún en juicio con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las islas de Chittim, y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Si alguna gente ha mudado sus dioses, bien que ellos no son dioses, mas mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen aguas. Unos versículos que trataba de recordar cuando los había hablado. Yo en todo este tiempo creo que ya lo había citado, estos versículos, pero el Señor nuevamente lo trajo a mi corazón y tienen plena vigencia, porque lo que está escrito para el pueblo de Israel, como aquí lo dice, es grave, es muy triste la condición de un pueblo que tuvo tanto privilegio por parte de Dios. Y la sentencia era de entrar en juicio con ellos y aún con los hijos de ellos, en pleito. Y luego el Señor nos dice que invitaba a pasar a islas, a lugares extraños de gente pagana y hacer algo que nosotros debemos hacer. El domingo hablé allí en Buenos Aires, me dice mirar, velar y orar. Y acá es en el sentido inverso. Se tenía que mirar, ver, considerar la barbaridad, la verdadera barbaridad que había hecho el pueblo de Dios. Y cuidadosamente lo tenían que hacer. No era una cuestión de mirar rápidamente, hacer un juicio no exacto, sino que la palabra nos enseña que hay que considerar cuidadosamente, porque de tal gravedad era que Dios tiene que decir y ver si se ha hecho cosa semejante a esta. Y la realidad es que no sucede esto, salvo que algún alma se convierta a Cristo por la predicación del Evangelio, pero si no, la gente del mundo no deja a sus dioses. Al contrario, busca cada vez de servirle y de adorarle aún con más devoción. Y aunque tal vez las cosas no le van como ellos piensan, porque estos dioses, por supuesto que no son dioses, no son Dios, no pueden realmente hacer aquellas cosas que la gente tanto desea. Y lo digo por haber tenido, a veces uno hace cierta relación no amistosa, pero por lo menos de saludo, ¿no? Y en ese sentido, de observar un hombre, hace rato no lo veo, es muy probable que se haya enfermado de alguna cosa. Mi señora siempre me dice: vos tenés cada amigo
porque en un tiempo solía andar y se viste, creo que lo cité también, está absolutamente igual que este famoso gaucho, no voy a decir el nombre, pero el corte de pelo, la barbita, el pañuelo, la camisa, es la réplica, como anda vestido. Y se ve que en una oportunidad le fue muy mal porque de pronto lo vi pasar así, así vestido, pero sin caballo, sin carro, y es un hombre que junta las cosas de la calle, ¿no? Un botellero, como conocemos nosotros. Y con una carretilla, toda enclenque, apenas armadita, se ve que estaba en la miseria, tuvo que vender el carro, el caballo, y me llamó la atención porque seguía teniendo el mástil atado en la carretilla alta y la banderita del color que le ponen, ¿no? Y anduvo así mucho tiempo. Y después empezó a mejorar otra vez. Ahora tiene un carrito que no es de la calidad que tenía antes. Es bastante pobrecito, porque el caballito que tiene, o por lo menos la última vez que lo vi, también, muy pobre el caballo. Pero el estandarte siempre arriba, y doble tenía, uno en cada atrás, ¿no? Y con toda certeza que lo hace. Conversábamos con mi esposa el otro día de unos vecinos que tienen ese mismo Dios, pero a su vez son parte de la hinchada de la barra brava de Boca y tienen una batería que cada tanto cuando juega Boca la hacen sonar a la noche a cualquier hora y es imposible descansar. Y ahora yo me reía, porque bueno, más contaminación sonora no puede haber. Empezó a tocar la trompeta. Entonces, ayer a las 7 estaba dable con la trompeta y cantaba una marcha de esas. Y mi señora decía, la verdad son admirables. ¿Cómo no? Y hay gente también que estaba en una posición, tenía negocio, tenía muchas cosas y la perdieron. Están, la verdad, bastante mal. Pero eso siguen. Qué cosa, ¿no? No dejan. Y con toda seguridad Dios enviaba para que se considere esto, porque la gente del mundo que tiene estos dioses paganos, dioses de barro, diabólicos totalmente, no obstante, tienen una fidelidad y una consecuencia, podríamos decir, en todo lo que hacen. En todo lo que hacen. Y es de considerar. Siempre recuerdo que nuestro hermano Armando Di Pardo decía, bueno, de nuestros enemigos tomemos ejemplo. En el sentido de que es para vergüenza, por supuesto, ¿no? Porque así como ellos sirven a sus dioses, los creyentes deberíamos ahora servir a nuestro Dios. Y tal vez no tenemos la misma consecuencia porque lo que tenían que considerar era lo que había hecho su pueblo, dejar la gloria, dejaron su gloria, dice, su alteza, el lugar donde Dios de privilegio los había levantado, los había puesto. Y con el transcurso de los años, conocemos la historia de Israel, fueron abandonando, dejando y hundiéndose cada vez más en la idolatría, en el paganismo, en las barbaridades más terribles, cruentas y abominables, dice la Escritura. Y dejaron a Dios. Qué notable. Dos males. Dejáronme a mí, dice. Uno podría decir, ¿quién podría dejar a Dios? La verdad que
Es tremendo de solo pensar, dejar a Dios, el Dios eterno en los cielos. Bueno, Israel lo hizo. Israel lo hizo. No absolutamente todo el pueblo, siempre hubo reliquias en el pueblo, bien lo sabemos. Siempre hubo fieles, siempre hubo testigos. Pero el pueblo en general, como nación, y hasta el día de hoy, siguen con esa incredulidad. Alguna vez también citamos que según censos hechos en cuanto a la religiosidad de Israel, más del 90% de la población en Israel hoy en día es absolutamente atea, no cree en nada. Qué notable. A veces nosotros tenemos distorsionada la imagen de Israel por lo que leemos en la Biblia, nos imaginamos que vamos allá y es un pueblo adorante de Jehová Dios. Y es un pequeño residuo, los ortodoxos, nada más. Pero el pueblo en general, totalmente ateos, sin conocimiento de Dios. Y el segundo mal, no solamente haber dejado a Dios, sino que cavaron para sí, hicieron su propia obra, buscaron su propio camino, eligieron su propio destino. Al decirnos, cavaron para sí cisternas que no detenían el agua, que no detienen el agua, inútiles. Todo esto es larguísimo para considerarlo, pero lo cierto es que eran dos males que era de tal naturaleza que, así como hay gozo en los cielos para un pecador que se arrepiente, en este caso tiene que decir horrorizados cielos. Qué horror de los cielos ver semejante barbaridad. Pues los ángeles siguen siendo testigos, han sido testigos, vieron estas cosas. Y entonces, hermanos, el tiempo se pasa y no queremos robar mucho tiempo. ¿Qué aplicación para el pueblo de Dios de hoy? La pregunta es, ¿será que todavía para el pueblo elegido, para los redimidos, con la sangre del Cordero, se cumplirá esta palabra? ¿Será que todavía hay, y ya ahora hablando de creyentes, que a esa tan grande nube de testigos que nos rodea, miran y consideran y dicen, ¿cómo puede ser? Desde el aspecto no solamente de toda una iglesia, sino personal, dejar aquella senda antigua y cavar para sí cisternas propias. Y uno lo ve, lamentablemente, ¿cuántas veces? En hermanos y hermanas que lamentablemente por determinadas circunstancias, algunas que pueden considerar justificadas o no, pero que se apartan, dejan y cavan para sí su propia línea de pensamiento, hacen su propio cristianismo, hacen sus propias ideas, y eso no sería nada raro. Ocurre. ¿Cuánto más todavía cuando se envuelven en los negocios de esta vida? Cruzan sus vidas o uncen sus vidas en yugo desigual con gente del mundo. Y lo más triste todavía es que muchas veces piensan que todavía han de ser bendecidos en esa actitud. Serán bendecidos si se arrepienten.
que puede limpiarse, que se limpie y volver en sí. Pero cuando se ha hecho una cisterna de tal naturaleza que ya es imposible volver, matrimonios mal avenidos, incrédulos, con creyentes, ya sea hombres o mujeres, ¿no? Y después ver, cuando el creyente se desilusiona, que la vida no le resulta como esperaba, y entonces la culpa, aún hasta muchas veces, es del mismo Señor, porque le pidió, le rogó que obrara, que hiciera tal cosa, y no lo ha hecho. Queridos hermanos, estos versículos tienen total vigencia, siguen siendo vigentes, para alertarnos a nosotros el peligro que es. Y si toda una nación, teniendo tales pruebas por parte de Dios, cayó como cayó, y se encontró en la situación que se encontró, bueno, bien sabemos que también puede acontecer con aquella iglesia que Cristo compró con su sangre. Será de Cristo, por supuesto, porque lo que Cristo compró, eso no lo va a perder. Pero sí la Escritura dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, el privilegio, la gloria que el Señor quiere dar a los creyentes. Si ya de por sí es difícil la vida aún de creyentes, en muchos aspectos, no podemos decir que es una vida que vamos pisando pétalos de rosas. Es una vida difícil, es cuesta arriba, el sendero es angosto, la puerta estrecha, todas muchas adversidades, en el mundo tendréis aflicción. Ya de por sí es difícil. ¿Cuánto más cuando un creyente, abandonando la gloria del Señor, dejando de lado a Dios, elige su propio camino, pensando que ha de ser mejor que lo que Dios tiene preparado para él, pensando que lo puede ordenar mejor, sus pasos, que lo que Dios ordena? Qué triste que es, y qué advertencia nos resulta para nosotros. Primeramente, para velar y no caer, para orar y considerar. Muchas veces, hermanos queridos, tenemos que mirar estos casos. No voy a dar nombre, no tiene sentido, pero no para hacer una crítica desde el punto de vista como que yo estoy por encima de esa experiencia, sino de ver y considerar. Qué triste que es. Y velar para que yo no caiga, y transmitir a otros también la correcta enseñanza, el consejo oportuno de lo tremendo que puede ser. Consideren esto. ¿Para qué? Para no caer en esto, para no ser esclavo, para no ser llevado en presa. Porque así dice, ¿es Israel esclavo? ¿Es siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha sido dado en presa? ¿Había necesidad de estas cosas para Israel? Y bueno, era el pleito de Dios con ellos. Con nosotros, tal vez tenga más misericordia, más paciencia, pero no obstante, bien nos dice la Escritura, no os engañéis, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por lo cual, procuremos en la misericordia de Dios que perdone nuestros pecados, nos limpie, nos ayude y nos libre de caer en semejante ejemplo de desobediencia. No porque seamos mejores que Israel, no porque seamos mejores. Al contrario, tal vez somos más necesitados. Pero el Señor tenga misericordia y nos ayude para que, teniendo la edad que tenga, aprenda
que no hay mejor cisterna para beber que la que tiene el Señor, que no hay mejor condición que un creyente puede tener que el hecho de que Dios sea su gloria. Y procurar de no trocar, no cambiar. Que el Señor nos bendiga. Queridos hermanos,